de las retenciones cero, el sitio que, muy visitado, por supuesto, de la política online, fue el que lo adelantó. Fue que lo adelantó y bueno, todos los periodistas paramos un poco la oreja. Debo confesarle, porque está en línea su fundador y director, que es Ignacio Fidanza, que ha tenido la generosidad de charlar un ratito con nosotros, uno le entró la desconfianza. ¿Será, no será con un gobierno que lo que hace es juntar hasta el último centavo, ¿no? Hola Ignacio, gracias por atendernos, buenos días. Hola María, buen día, ¿qué tal? Bien, un gusto y bueno, y felicitaciones por esa y tantas otras primicias, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, aprovechando tu expertise, yo quiero contarle a nuestra audiencia brevemente tu larga trayectoria, ¿no? Desde trabajar en revistas noticias, de ser director de revistas como La Primera, El Federal, y bueno, después fundar, creo que fue en el 2015, ¿no? Este sitio que además tiene sede en otros países, no solo en Madrid, sino también en México. Un México que fue, en todo caso, receptor de un crédito parecido al que se supone va a tener, no sé si es crédito swap, no sé cuál será la forma, ahora nuestro presidente, ¿no? Sí, mira, justo anoche Nathalie, que es una de las periodistas de la redacción de Sí, México, que es sí, economista, sí, entrevistó a uno de los negociadores del Banco Central de México sí. de aquel crédito, Ujú, ¿no? ujú, Y es muy interesante las dos cosas que le dijo. Le ujú. dijo, primero, el tesoro es mucho más duro que el Sí, FMI. sí, sí. Quiere resultados inmediatos y cuando actúa lo hace en defensa de los actores del sistema financiero de Estados Unidos. Mm. Hay que entender esto, porque acá lo estamos viendo como un salvataje a Milei, que es cierto, pero sobre todo el principal motivo del Tesoro para hacer este tipo de intervenciones es defender los intereses de actores del sistema financiero de Estados Unidos que venían perdiendo plata por la caída de los bonos y demás. Ujú. Eh, Entonces, acá hay un dato central. Y el otro dato central es que el Tesoro, cuando hace este tipo de intervenciones, exige garantías líquidas. México fue súper polémico porque se quedó con la posibilidad de incautar todas las regalías petroleras que se claro, depositaban en claro, los bancos. claro, claro, claro. Es la curiosidad, digamos, de todos, ¿no? Porque nadie te da nada por nada cuando hablamos de plata. Eso no Y menos existe. Trump. Y menos Trump, y menos Trump. Y dicen algunos que lo conocen que cuanto más regalado está el que le pide, bueno, más feroz es lo que él trata de conseguir, ¿no? Bueno, es su historia, ¿no? Sí. Es así. Ahora, en aquel momento tengo entendido, creo que se lo leí a Nathalie, creo, que Bill Clinton hizo un intento de que el acuerdo pasase por el Congreso y fue el Congreso de México quien no le interesó o no sé cómo fue el tema. Ahora, esto debiera, dado nuestra historia, debiese pasar por nuestro Congreso. Bueno, ahí viene porque hay cierta habilidad, ¿no es cierto?, en el Mm, equipo económico. Si esto es, porque primero salió que iba a ser un crédito de plata fresca, de llegan hasta 30.000 millones de sí. dólares que iban a girar, etcétera. Otros decían 5.000. Mm, La información que nosotros teníamos en las últimas horas, igual en 2 horas vamos a ver sí. exactamente Mm, de qué se trata, era que iba más por el lado de un acuerdo financiero. Si, si ellos hacen una compra de bonos argentinos o mm, cualquier tipo de diagonal financiera, digamos, que no sea estrictamente que giran, no sé, X cantidad de miles de millones de dólares acá, mm, bueno, ahí yo estimo que el equipo económico va a decir, no, esto no es un nuevo, esto no es un préstamo, mm. que sí, por la ley Guzmán tiene que ir al Congreso, sino que es un acuerdo financiero, y por ahí buscan una diagonal, porque obviamente el trámite
porque el Congreso, si tuviera que ir, no va a ser fácil, como no, como pasó en México, Ujú, porque cuando vos lo mandás al Congreso se abre esta cuestión y lo que vos ves son las garantías que pone el país. claro. Y esto, por ejemplo, en México, que era nada menos que su principal activo, que es Claro, el la petróleo. recaudación Claro, petrolera, era un escándalo claro, terrible. claro. Acá nos puede pasar algo similar. Ahora, no prevé en nuestra Constitución eso, la verdad, no sé si vos lo sabés, yo no. ¿Qué pasa con un presidente cuando pone en riesgo no solamente la soberanía, sino los principales recursos y bueno, y el endeudamiento eterno, ¿no? Y bueno, pero y no pasa nada, Nada. porque deberían tener problemas todos, Mm, digamos, lamentablemente no hubo ninguno que estuvo ujú, exento de esto, ¿no? ujú, Así que mm, tenemos un país súper endeudado y que lidia con esto, así ujú, que mm, está, bueno, a ver, la idea de la ley Guzmán es eso, ¿no? mm, Es decir, dos cosas. Uno, para tomar nueva deuda tenés que pasar por el Congreso y para renegociar deuda existente tenés que mejorar dos, digamos, de las tres condiciones, que son plazo, mm, tasa y monto. claro. Esto intenta poner un corset, pero vos acordate, cuando Caputo ahora renegocia el acuerdo del FMI, dice precisamente eso. No, esto es una renegociación, no es un acuerdo nuevo y evitó pasar por el Congreso. Claro, claro. Ahora, Trump quiere poner indudablemente tener un aliado, creo que tiene dos o tres solamente en Latinoamérica, y fundamentalmente ponerle una barrera a China. ¿Crees que eso lo va a conseguir con un Milei que tiene por otro lado una deuda con el swap chino? Mira, no, yo te diría Trump cuando pierde Brasil por la pelea con Lula por Hmm, defender a Bolsonaro. No se puede dar el lujo de perder a la Argentina. claro, claro. Como vos decís, casi no le quedan aliados, no se lleva bien con México, no se lleva bien con Colombia, o sea, los países grandes de América del Sur, él está en tensión, Hmm, digamos. hmm, Entonces, Argentina, de los países grandes de la región, es el único que le queda y un fracaso de Milei, del programa económico de Milei, como símbolo, digamos, de la nueva derecha en la que se hmm, inscribe Trump, no solo es un problema regional, sino también es un problema político, porque vos acordate que Milei fue un invitado, digamos, de todas las cumbres del trumpismo, de la sí, CEPAC. sí, sí, Entonces, es como un símbolo. claro. Sería como que fracase Orbán el de Hungría, ¿viste? Si ahora a Milei le colapsaba el programa económico y sufrió una gran derrota electoral, para Trump es un problema hasta de política interna. Claro. Entonces, era cantado que lo tenía que rescatar. ¿Y qué ves en Sí. octubre? ¿Qué ves en octubre? Porque, a ver, la confianza que le otorga vía plata Trump no es la confianza que un político que se precie de tal busca siempre, que es el voto de la gente. Y mira, a ver, él tenía dos problemas, ¿no? Uno es el dólar, que era el más acuciante. Ese problema lo atacaron con las retenciones, la baja de retenciones. Ahora van a tener dólares, se estima entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, y con eso van a llegar probablemente a octubre con el dólar tranquilo. Ujú, El segundo problema es la economía real, y ahí no hay solución, mm, ni con lo del tesoro, ni con lo de las retenciones, digamos. Todos los problemas que hay de empleo y de trabajo y de productividad y demás van por otro lado. claro. Las tasas muy altas en pesos hacen prácticamente imposible financiar actividades productivas. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué cuenta hace la gente, Mm, pero la baja de retenciones debería ayudarlo con el voto, digamos, del campo, sobre todo en la región núcleo, donde están ustedes, en sí, Córdoba, en Entre Ríos. sí. Debería ayudarlo. Por lo menos tiene una bandera que no tenía hace una semana. Mm, Y el dólar calmo también debería ayudarlo. ¿Cuánto? No lo mm. sé. ¿Sabes qué pasa, Ignacio? Que esta facilidad, digamos, los pequeños y medianos productores
han liquidado dado sus necesidades de alquiler, de vida, de insumos, etcétera, etcétera. Los grandes que tienen espalda, que venían bancándose en los hilos bolsa, la pregunta que yo me hago, no tengo la respuesta, es, pues todos sabemos que después del 26 de octubre algo va a ocurrir. Algunos que entienden mucho más que yo dicen que el dólar va a tener un retoque. Entonces yo me pregunto, ¿les conviene esto ahora? ¿Les conviene hacer un poquito apuesto a esto, me guardo otro poquito? No sé, ahí pierdo. Y yo creo que sí, creo que esto último sería lo más Mm, razonable, sí. Digamos, tendrían que hacer las cuentas. claro. La devaluación la descuenta todo el mundo, ese es el problema de base, Mm, digamos, de este gobierno, que surge de algo muy concreto. No juntaron reservas cuando podían claro, juntar, claro. entonces ahora todo el mundo hace la cuenta y calza, digamos, las reservas con los vencimientos y dice no te alcanzan Ujú, para sostener ujú. el tipo de cambio. Por eso se está hablando, nos enteraremos en unas horas, de algún tipo de acuerdo con el Tesoro para ayudar a los próximos vencimientos de deuda, ¿no? Claro, Habrá que ver, claro. ¿no? Pero el tema está en que las reservas, cuando vos le descontás los vencimientos de acá a mitad del año que viene, no hay más. Claro, claro, Entonces eso es igual a una devaluación. claro. Y Ahora, por eso vemos estos movimientos sobre el dólar. claro, la pregunta es, vamos a suponer, con gran optimismo, que al presidente le va bien en octubre, eh, en las distintas provincias, ¿m? Y que anexa a diputados, senadores, aunque no llegue después para tener su bloque propio o sus valientes posibilitadores de vetos. Pero, ¿qué país vislumbrás? En el sentido de que yo, si además es acompañado, bueno, él va a sentir una ratificación total de su enemistad con la industria, con los pequeños y medianos trabajadores, empresarios, pymes, etcétera, etcétera. Y tenemos una pobreza y una cuestión de un 30% de trabajo en negro. ¿Qué país vamos a tener en el 2027? Mira, yo creo que ese mundo, digamos, de la economía real, de las pymes, de la Mm, industria, de la construcción, de la obra pública, no entra en la cabeza de Milei y no va a entrar. no va a entrar. Es una ilusión pensar que eso va a cambiar. Él tiene un solo tema, que es estabilizar la macro y volver a los mercados de deuda voluntarios. Punto. Si le va bien, logra eso. Si no, ni eso. El resultado electoral, digamos, que le vaya bien, habría que precisarlo un poco. Ellos esperan, en el mejor escenario, tener un bloque de 70 diputados Claro. y con eso poder bloquear los vetos. Nada más. No es que. Entonces ahí vamos a otra cuestión. Las famosas reformas, ¿no? Que le está prometiendo a los empresarios, laboral, tributaria, previsional. No va a tener Claro. los legisladores para hacerlas. Ujú, ujú. Entonces ahí, digamos, además hay otra cosa. La devaluación, digamos, está atada también a un pedido del fondo y probablemente ahora del Tesoro, que es que deje flotar el dólar porque están hartos de darle dólares para que financie fugas, digamos, Claro. básicamente, que es lo que hacen. Entonces, lo más probable es que después de las elecciones eso ocurra y tengamos un aumento de la inflación, ¿no? Claro. Entonces vos vas a tener en la segunda mitad del mandato de Milei probablemente una suba de la inflación y no está fácil que se resuelvan todas estas cuestiones productivas. Claro. Entonces yo creo que va a ser más de lo mismo, con un poquito más de inflación, y si le va bien, con un dólar flotando y sin cepo, ¿no? Mm, Eh, que eso tal vez genere alguna inversión, porque hoy no hay inversión, entre otras cosas externas, porque no pueden repatriar dividendos, ujú. y, pero no te imagines un boom, Claro. porque Claro. está todo atado con alambre, Así ¿viste? Con es, así alfileres. es,
así es. Ignacio, para no robarte más tiempo y bueno, es un placer conversar con vos. La pregunta es, creo que otro de los facilitadores de todo este escenario es que no se divisa aún oposición u oposiciones enfrente, más allá del intento de los gobernadores, de lo que sucedió con Kicillof en Buenos Aires. ¿Vos lo ves así o no? No, yo creo, digamos, que ya hay un candidato plantado enfrente que es Kicillof. Uh-huh, Es muy difícil que en el peronismo surja alguien que pueda, digamos, opacarlo. uh-huh, Este, una derrota ahora en octubre en la provincia de Buenos Aires le va a complicar ese tránsito, uh-huh, pero si llega a ganar las elecciones de octubre el peronismo en la provincia de Buenos Aires, medio que es el candidato natural. uh-huh. Porque vos pensás que frente a eso, lo único que mostró, digamos, intención es Gerardo Zamora de Santiago del Estero, dentro del peronismo te hablo, Sí, ¿no? sí, Y está muy lejos de la instalación, claro, etcétera, del claro. poder Uh-huh. territorial de Kicillof, pero muy lejos, Sí, a y de veces se hace eso para conocimiento. que lo busquen como candidato de fórmula, ¿no? Sí, Ujú. son campañas Sí, avice. avise, sí, 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 sí. Y después tenés el tema del centro, ¿no? Donde Mm, está Puyaro, sí. Schiaretti, Mm, Yarlora, etcétera, etcétera. Que bueno, viste, no es fácil eso, nunca fue fácil. ujú. Y a la medida que empiezan a caminar, empiezan a tener diferencias, digamos. No hay Claro, un claro. partido, es bastante complicado Ujú, y siempre todos esos intentos de crear algo en el centro chocan con la pared de la provincia de Buenos Aires, que claro, nunca logran construir, digamos, ahí algo potente. claro. Y tenés el 40% del electorado del país en la provincia de Buenos Aires. Así es, así es. Es decir, y con esto cierro, ¿no ves un país con alternativas? Es decir, ¿todavía caminamos políticamente con un país de extremos? Depende, depende Mm, cómo lo mires a Kicillof. Yo creo que él está en proceso de emancipación del kirchnerismo, ujú. seguro de la cámpora, y bueno, hay que ver cómo evoluciona eso, ¿no? Agradeciéndote, te pregunto, ¿seguís escribiendo poesías? No, ya no. Ya no, pero No. con todo lo que hay para escribir. Bueno, No nos dan tiempo para no, no la hay poesía. tiempo, no hay tiempo. Bueno, muchísimas gracias por el Gracias, tuyo, justamente, por tu tiempo, ¿eh? Un beso muy grande. gracias. Chau, hasta Chao, luego. hasta luego. Bueno, hemos hablado con el titular, el creador de la política online, Ignacio Nacho Fidanza, para, bueno, analizar este momento que estamos viviendo.